Hola, te saluda el doctor Emanuel Hernández. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre algo muy interesante. Vamos a hablar sobre la división de las 12 tribus, el contexto histórico, conflictos y las promesas de Dios. La división de las 12 tribus de Israel no fue un evento casual ni inesperado. Fue el resultado de años de tensiones internas y decisiones humanas, pero también de un plan soberano de Dios. Hoy exploraremos cómo esta división ocurrió, quiénes fueron los protagonistas y cómo Dios, en su fidelidad, retrasó el juicio hasta después de la muerte de Salomón por amor a David. Dios había establecido a David como rey y prometió que su linaje permanecería para siempre. Esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, versos del 12 al 16. Bajo su reinado, Israel disfrutó de una unidad y fortaleza. Su hijo Salomón continuó este legado, pero su reinado, aunque lleno de esplendor, también sembró las semillas de la división. Salomón desobedeció a Dios al tomar muchas esposas extranjeras y construir altares para sus dioses. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 1 al 8. Esto provocó a la ira divina y Dios declaró, cito, «Por cuanto has hecho esto, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo». Eso está en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11. Sin embargo, por amor a David, Dios prometió no dividir el reino durante la vida de Salomón, sino en los días de su hijo. Esto nos narra la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11 y verso 12. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Fue entonces cuando las tensiones acumuladas entre las tribus se hicieron evidentes. Representantes de las tribus del norte, liderados por Jeroboam, le pidieron a Roboam que aliviara las cargas que Salomón había impuesto. Roboam, ignorando el consejo de los ancianos, decidió aumentar las cargas, provocando la rebelión. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versos del 1 al 14. Este evento cumplió la profecía de Ahías el Silonita, quien había anunciado que el reino sería dividido. Jeroboam recibió el liderazgo de las 10 tribus del norte, conocidas como el reino de Israel, mientras Roboam retuvo a Judá y Benjamín, formando el reino de Judá en el sur. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versos 15 al 24. Recuerden que el reino del norte, Israel, tenía su capital en Samaria, liderado por Jeroboam, y el reino del sur, Judá, tenía su capital en Jerusalén, liderado por Roboam. Aunque la división fue un juicio divino, Dios cumplió su promesa a David. En 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16, Dios aseguró que siempre habría un descendiente de David en el trono. Por eso, permitió que Judá permaneciera bajo la dinastía davídica. Es importante notar que Dios retrasó ese juicio hasta la muerte de Salomón, mostrando su fidelidad a David. Y esto subraya el carácter de Dios, justo en juicio, pero misericordioso y fiel a sus pactos. La división debilitó a Israel. El reino del norte, bajo Jeroboam, cayó rápidamente en idolatría, estableciendo altares en Betel y Dan para evitar que las personas viajaran a Jerusalén. Esto lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versos 26 al 30. Esto resultó en la destrucción por Asiria en el año 722 a.C. El reino del sur, aunque más fiel al culto en Jerusalén, también enfrentó problemas internos y fue conquistado por Babilonia en el año 586 a.C. Sin embargo, Dios continuó recordando a través de los profetas que un descendiente de David, el Mesías, reuniría a las tribus y establecería un reino eterno. Eso lo vemos profetizado en Ezequiel capítulo 37, versos 22 y 24. La división de las tribus de Israel nos recuerda las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia a Dios, pero también nos muestra su fidelidad inquebrantable. Aunque Israel fue dividido, Dios nunca abandonó su promesa a David y a través de Jesús cumplió su pacto eterno. Hoy reflexionemos sobre nuestra propia fidelidad a Dios, confiando en que Él siempre cumple lo que promete. Dios es fiel a sus promesas, incluso
en medio de nuestras divisiones. Este ha sido tu hermano el doctor Enoel Hernández. Que el Señor te bendiga. Y siempre terminamos diciendo, Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria.